todo sonido, cámara anecoica. Es una concha acústica donde solo tiene una puerta hermética, entra usted como persona y dice que la persona que más tiempo ha soportado en ese lugar antes de entrar como en un pánico es 33 a 35 minutos. Y en esta cámara anecoica usted, como ella absorbe totalmente todo el sonido, usted finalmente comienza a escuchar cómo irriga la sangre en sus venas. Usted comienza a escuchar su respiración, usted comienza a escuchar el latido de su corazón y usted no está escuchando nada más. Y llega el momento en que en esa cámara anecoica la persona entra como en un estrés, en un temor y tiene que salir de ese lugar. Creo que hablando de una cámara anecoica, hay muchas voces que nos gritan todo el tiempo tantas cosas, que nos están gritando tantas mentiras, que necesitaríamos en algún momento entrar en un espacio como este, en una sala insonorizada o en una concha acústica donde nosotros podamos escuchar solo la voz de Dios. El tema que tengo para compartir con usted, porque los miércoles la reunión es muy corta y los que predicamos los miércoles tenemos que predicar más rápido y más conciso, es: ¿a quién estás escuchando? Así que quiero pedirte que tomes tu Biblia y puedas orar y decir: Señor, gracias por tu palabra. Señor Jesús, escucho muchas voces, pero hoy quiero escucharte a ti, porque tú tienes una palabra para mi vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 8 al 11, y cuando usted esté leyendo esto se va a dar cuenta que es una parte de la Biblia que usted ha leído o ha escuchado muchas veces. Y Primera de Samuel 17, 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Ahí está hablando de un gigante, un paladín que mide casi 3 metros de altura y está gritando, está dando unas voces al ejército de Israel y les está diciendo lo siguiente: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Los está desafiando. ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, estamos hablando de voces, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y en Primera de Samuel nosotros encontramos que hay un filisteo que está gritando muchas palabras. Y no sé qué voces tú estás escuchando en este tiempo, pero quiero hablarte rápidamente en esta noche de 3 voces que a veces nosotros escuchamos. Y la primera voz que escuchamos está en Primera de Samuel 17, 28, y usted lo va a leer en la pantalla. Oyéndolo Eliab, y aquí es que David llega donde está el ejército y está su hermano mayor, el hermano mayor de David, que llama Eliab. Eliab está escondido con el rey en ese tiempo y dice: y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres. Aquí Eliab está hablando con David. No podemos leer toda la historia por el tiempo, pero aquí Eliab está hablando con David y Eliab se enciende en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí llegaba David con unos panes y con unos quesos. David era el garitero, David era pastor de ovejas. David llega ahí donde está un paladín, un gigante desafiando al ejército de Israel. Y cuando lo ve Eliab, su hermano mayor, la primera voz que escucha David, que creo que
la mayoría de nosotros en algún momento la hemos escuchado, es la voz del rechazo. Y lo que hace Eliab es rechazar a su hermano. No sé si a usted le ha pasado o ha leído la historia del anciano con el niño y el burro. Que iba un anciano con un jovencito y un burro y llegaron a una aldea y amarrado el burro, los dos caminando a un lado, y en una aldea unos niños comenzaron a burlarse y a decirles: tan bobos, ¿por qué no utilizan el burro? Así que ellos, como se burlaron de ellos, el jovencito le dice al anciano: ¿qué hacemos? Y el anciano, pues el jovencito le dice: ¿por qué no se sube usted al burro? Y el anciano se subió al burro y el jovencito iba arrastrando el burro con una cuerda. Llegaron a otra aldea y unas mujeres estaban lavando en un río. Cuando ellos pasaron por ese lugar, comenzaron a hablar y a decir: ¿cómo es que este señor tan adulto deja que ese niño esté caminando y él montado en el burro? Y cuando escucharon esto y comenzaron a burlarse de ellos, entonces tuvieron una conversación y finalmente el anciano se bajó del burro y se subió el niño. Y más adelante, en otro lugar, unos jóvenes comenzaron a hablar más de ellos y a señalarlos y a burlarse y a decirse: ¿cómo es que ese niño tan joven deja caminar al anciano? Entonces finalmente ellos se miraron y dijeron: ¿por qué no nos subimos los dos al burro? Y se suben los dos al burro, y cuando están los dos subidos en el burro, comienzan a caminar y a avanzar, y en otro lugar comienzan a hablar mal de ellos porque eran animalistas y dicen ellos dos: mira ese burro como se ve de cansado, no va a soportar el peso de los dos. Así que los dos se bajaron y comenzaron a caminar y llegaron a otro lugar y se burlaron de ellos, y la decisión que tomaron, usted la sabe, es que se echaron el burro al hombro. Y ya ellos iban a otro lugar con el burro al hombro, y la gente, cuando los vio a los dos con el burro al hombro, comienza a burlarse de los dos y a decirles: tan bobos, ¿por qué están cargando el burro? Finalmente el anciano mira al niño y le dice lo siguiente: si escuchas todo lo que los demás te dicen, llegará un momento en que no sabrás qué hacer. Porque a veces escuchamos muchas voces en nuestras vidas. Y aquí David está escuchando la voz de su hermano, la voz del rechazo. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, familia, amigos, un líder, alguien nos ha rechazado? Y nos ha dicho palabras como: tú no puedes, tú no eres capaz, tú no lo lograrás, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes. Son tres palabras que escuchamos mucho en el rechazo: tú no sirves, tú no vales, tú no puedes. Y a veces la gente no nos habla, pero la enfermedad sí nos habla. A veces la enfermedad no nos habla, pero el problema económico sí nos habla. A veces los problemas nos hablan, y nos hablan tanto a nosotros que necesitaríamos entrar en una cámara anecoica para solamente escuchar la voz de Dios. Pero déjeme decirle, iglesia, que tan importante es aprender a escuchar la voz, tan importante es aprender a ignorar las voces de gente que solamente quiere decirnos: no vales, no sirves y no puedes. No solamente tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, sino que tengo que aprender a ignorar la voz del enemigo. Porque la voz del enemigo trae distracción, pero la voz de Dios trae dirección. Cuando escucho la voz del enemigo, el enemigo me distrae, pero cuando escucho la voz de Dios, me da dirección. ¿Sabía usted que la voz del enemigo trae condenación, pero la voz de Dios trae afirmación? Cuando el diablo habla, te condena, pero cuando Dios te habla, te afirma. La voz del enemigo infunde temor, pero la voz de Dios infunde valor. El enemigo conoce tu nombre y te llama por tu pecado. Te dice borracho, te dice alcohólico, te dice infiel. Eso te dice el enemigo. Porque él, aunque el enemigo sabe cómo te llamas, no te llama por tu nombre, sino que te habla por tu pecado.
Pero ¿sabes que Dios conoce mi pecado, pero me llama por mi nombre? Aunque conoce cómo soy, cuán bajo he caído, qué cosas malas he hecho, Él conoce mi pecado, pero me llama por mi nombre. Y cuando leo la Biblia, el Señor está diciendo: tú eres mi hijo amado. Él me llama como su hijo. La voz del enemigo, no sé si usted la ha escuchado, pero a veces ha venido a mi vida y me dice: tú no puedes, tú no vales, tú no sirves. Pero la voz de Jesús me dice lo siguiente: tú vales la sangre que yo derramé por ti en la cruz del Calvario. Usted y yo somos la obra maestra de Dios. Y Dios es el mejor artista. Él no repite moldes, Él es original. El enemigo a veces me dice: tú no vas a salir adelante este año. El enemigo me dice: no vas a ser capaz de sacar la iglesia adelante, no vas a ser capaz de sacar tus hijas adelante en la universidad, no vas a ser capaz de salir adelante en tu hogar, tu esposa se va a morir del cáncer. El enemigo me grita muchas de esas cosas. El enemigo me dice: vas a fracasar. Pero tu Biblia y mi Biblia dice: vas a salir adelante. Yo no sé si usted ha leído su Biblia, pero mi Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. O sea que la Biblia, nuestra Biblia, yo no sé si tú lees tu Biblia, pero mi Biblia me recuerda todo el tiempo quién soy en Cristo Jesús. Déjeme leerle el Salmo 60 versículo 12. Y el Salmo 60 12 dice: en Dios haremos proezas. ¿Lo puede leer conmigo? En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Otra versión dice: en Dios voy a conseguir la victoria. Él aplastará a mis enemigos. Con la ayuda de Dios yo voy a hacer cosas poderosas. Él pisoteará a mis enemigos. Con la ayuda de Dios voy a vencer. Cuando venga la voz del rechazo, yo tengo que gritar más fuerte que esa voz, porque la voz de Dios dice: eres más que vencedor. La voz de Dios para mi vida siempre está declarando vida, siempre está declarando provisión, sanidad, abundancia. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale al diablo su futuro, porque el futuro del diablo está en el infierno, en una condenación eterna. Pero la segunda voz, porque la primera es la voz del ¿qué? ¿Cuál es la primera voz que escuchamos? David escuchó la voz del rechazo, pero la segunda voz está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso en su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Sabía que el mundo quiere ponernos una armadura, y esta, si la primera voz es la voz del rechazo, esta es la voz de la comparación. Y quiero decirte algo: no te compares con nadie. El mundo quiere que hablemos, que pensemos, que actuemos como ellos lo hacen. El mundo quiere ponerme una armadura. El mundo quiere lo que hace la gente hoy en día en sus tesis y en sus trabajos: copiar y pegar. Es lo más sencillo, es lo más fácil. Pagar la tesis, no hacerla uno mismo, ser una copia. Pero déjame decirte algo: tú eres el original. Te lo voy a repetir: tú eres el original. Y Dios nos repite moldes. Ahora el Salmo 139, versículos 13 al 16, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y dice el escritor: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Hay un ADN.
En cada uno de nosotros hay una genética. En cada uno de nosotros Dios nos hizo diferentes, completamente diferentes. Tú y yo no somos una copia de nadie. Pastor, ¿usted por qué no dice como dice Cas Luna y hace noches de gloria y en una oración dice ¡yujú! Eso solo le sale a Cas Luna. Pastor, haga como Ricardo Rodríguez y en la iglesia dicen amén, amén, amén. Es que yo no me llamo Cas Luna, yo no me llamo Ricardo Rodríguez, yo me llamo John Jairo Piedrahíta y yo no soy una copia de nadie. Yo no quiero parecerme a otro. Yo como pastor aprendo de otros pastores, pero yo quiero ser original. A mí casi copiar y pegar. La gente copia mucho de los demás. La primera voz que escuchamos es la voz del rechazo y la segunda voz que escuchamos es la voz de la comparación. Dice que Saúl de hombros para arriba era más alto que los demás y Saúl le prestó su armadura a David, que era bajito. Así que David, cuando se pone el vestido de otro, ¿cómo le queda todo? Grande. Y David dice: no, yo no soy una copia de nadie. A David Dios no le dio una armadura, pero sí le dio algo original. Le dio 5 piedras. Porque David fue al arroyo y saca 5 piedras. De esa manera David venció a ese gigante Goliat. Puede mirar al que está a su lado y decirle: tú eres una maravilla de Dios, no eres una copia. ¿Puedes mirarlo y decirle? Si quiere ver una maravilla de Dios, mira al que está a tu lado. En el original está todo el potencial. La copia no tiene el potencial. Mire, no trate de vestirse como otro, no trate de hablar como otro. A veces la juventud hoy, en su falta de identidad, se peina como aquel, se hace el corte de aquel, se pone el vestido de aquel, camina como aquel. ¿Y sabe qué ve uno? Una corcha de retazos. No es original. Hay un ADN que Dios puso en tu vida. Hoy está sucediendo algo con la propiedad intelectual en Europa de Frisbee. ¿Se han visto? Entonces Frisbee en Colombia está pugnando el derecho de tener la propiedad intelectual de los colores, de la fuente, del pollo, de todo. Pero en Europa Frisbee tiene 40 años donde impugnó su propiedad intelectual en Colombia. Pero en el 2005 lo hizo en Europa. Y en Europa tienen una ley que si usted impugna su propiedad intelectual y no la utiliza durante 5 años después de eso, por desuso, ya otro puede venir y hacer lo que usted estaba haciendo. Y es muy fácil copiar y pegar, pero yo entiendo que yo soy original. Y si tú eres un original, no vivas como una copia. Porque algo que quiso marcar a David fue la voz de la comparación. Le pusieron un vestido completamente diferente. Joven, tú no hablas como hablan los jóvenes de tu clase. Tú no hablas como hablan los de tu universidad. Tú no hablas como hablan tus vecinos. Tú hablas diferente. Yo he visto jóvenes que no me han visto y los he escuchado cuando están con sus iguales afuera. Yo me quedo asombrado del léxico, del lenguaje que tienen. ¿Y por qué habla como los demás allá? Porque quiere encajar, porque quiere ser una copia. Pero cuando viene a la iglesia habla como hablamos nosotros. Diga conmigo: yo no soy una copia de nadie. ¿Sabe? Cuando uno toma lo original y le hace una copia, está insultando al que lo hizo. Y Dios te hizo de una manera original. El potencial no está en la copia, el potencial está en el original. Hoy las marcas sacan A, AA, AAA. Entonces hoy es tan difícil cuando usted mira un reloj AAA y lo pone junto al original y es tan parecido. Pero lo original, un Rolex original vale 40 millones. Y un Rolex AAA puede valer 2, 3 millones de pesos, que es mucho dinero. Pero frente
al original, simplemente es una copia. Y nos gusta mucho lo triple A. ¿Cuántos hemos utilizado lo triple A? Porque es muy parecido al original, no deja de ser una copia. Y aquel que lo hizo, que lo formó y que lo creó, es insultado porque están insultando su derecho, su propiedad intelectual. Cada uno de nosotros es propiedad de Jesús y Él nos hizo a nosotros completamente diferente. Versículo 42 para terminar. La primera voz que escuchamos es la voz ¿de qué? Del rechazo. La segunda voz que escuchamos es la voz ¿de qué? De la comparación. ¿Cuántas veces usted escuchó a su mamá o a su abuela decir, pero su hermano sí tiende la cama y usted no? Y uno está escuchando la voz de la comparación, y de una vez estoy escuchando la voz del rechazo. Su hermano siempre saca las mejores notas. ¿Cuántas veces la esposa o el esposo está escuchando decir, pero la vecina sí sale, el esposo sí le compra, sí la lleva a pasear, mire que se van de gira a Cancún, Hawái, las Islas Griegas, la Costa Azul, un crucero por el Caribe, pero usted ni a de uno me lleva? Y ahí está la voz del rechazo, y ahí está la voz de la ¿qué? Comparación. Oiga, usted cómo nació de bajito y su hermano tan alto, ¿no lo ha escuchado? Y la gente compara mucho tiempo. A los pastores nos pasa que siempre la gente nos pregunta, ¿y cuántos miembros tiene su iglesia? Porque la mía tiene tantos. Y viene la comparación. Si usted quiere poner usted a mentir un pastor, ¿sabe usted cómo puede usted poner a mentir un pastor? Pregúntele cuántos miembros tiene su iglesia. Y entonces yo sumo al del trapito, yo sumo a los que mantienen al frente, yo sumo. Porque nos queremos comparar muchas veces. Pero mire lo que dice Primera de Samuel 17:42. ¿Cuál es la primera voz que escuchamos a veces? Del rechazo. La segunda voz, la voz de la comparación. Versículo 42, ¿qué dice? Y cuando el filisteo y vio a David, le tuvo ¿en qué? En poco. Esta es la voz de la intimidación. Cada vez que usted va a iniciar un negocio, es intimidado. Ay, usted va a empezar ese negocio, qué pesar. Mire a Pepita cómo le fue. Usted va a tener un emprendimiento y viene la voz de la intimidación y viene la voz de la comparación. Pero hay otros que tienen un negocio más grande y usted apenas empezando va a fracasar. La voz de la intimidación: pastor, me quiero casar, yo quiero formar un hogar. ¿Cómo está difícil? ¿Cómo está difícil pagar renta, llevar la comida? ¿Cómo está la canasta familiar de costosa? ¿Va a tener hijos? No, ¿cómo así que usted va a tener hijos? Hoy en día los hijos nacen para sufrir solamente. Y no solamente viene la voz del rechazo, la voz de la comparación, sino que viene la voz de la ¿qué? Intimidación. Cuando el filisteo vio a David, lo tuvo en poco. Y comenzó a hablar palabras de intimidación. No sé qué voz está usted escuchando que le intimida, pero la voz de la intimidación puede paralizarnos. Cuando uno está intimidado, queda paralizado. Ahora, este gigante, para terminar, que estaba intimidando a David, nunca había vencido a nadie del ejército de David. No tenía un punto de referencia para decir yo los vencí. Solamente los estaba intimidando, solamente se estaba mostrando más grande. ¿Cuántas veces en nosotros en la vida nos sentimos intimidados? Había un joven que asistía a la iglesia que hemos querido mucho, muy alto, y mi esposa, cuando quería hablar con él algo serio, le decía: venga, siéntese, ¿sí? Para que quedemos. Porque a veces uno siente que hay situaciones al lado de uno que son más altas, que son más grandes, y uno se intimida, y la intimidación nos puede paralizar. Pero aquello que nos intimida, como este gigante, nunca había vencido a nadie del pueblo de Israel. ¿Sabe? Satanás se presenta como un gigante, y la Biblia dice que anda como un león buscando a quien devorar. Pero déjeme decirle, quien sí ya ganó.
Déjeme decirle quién sí tiene la victoria. Déjeme recordarle quién sí ya venció hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y el que ya venció no es Satanás, porque la Biblia dice que Satanás está vencido. ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás está vencido y está debajo de nuestros pies. Yo no estoy del lado del perdedor, yo estoy del lado del vencedor. Y la Biblia dice: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Póngase de pie, es tan amable. Y no sé qué voz usted ha escuchado. No sé si hoy lleve el burro al hombro de tanto escuchar la gente. Pero a veces escuchamos la voz del rechazo, la voz de la comparación, escuchamos la voz de la intimidación. Hoy necesitas escuchar la voz de Jesús. Esa cámara anecoica es un lugar donde no hay ningún ruido. A mí me pasó algo después de pandemia. Yo creí que no tenía estrés, pero fue un estrés. Que yo todo el tiempo mantengo en mi oído derecho escuchando un pito. Y entonces se agudiza mucho más llegando la noche. Y cuando todo está muy callado, es como, le explico, como si hubiera una olla pitadora pitando todo el tiempo. Es molesto, ¿sí? Se llaman acúfenos y no tienen cura. Dice que no tienen cura. Hay algunos ejercicios que mi esposa me escucha y me ve hacer, porque hay unos ejercicios que engañan el cerebro con unos golpes que me doy así en la cabeza, y el cerebro se concentra en lo que está recibiendo en la cabeza y como que se distrae en eso. Pero es complicado estar escuchando un pito todo el tiempo. Entonces en algún tiempo comencé a acostarme y a usar un audífono acá, y por pasito que lo pusiera trasnochaba a mi esposa. Amor, usted con ese audífono, porque uno escucha cosas que lo aturden y que lo dañan. Y yo no sé qué voces está escuchando usted en este tiempo. Tal vez la voz del rechazo, la voz de la comparación o la voz de la intimidación. Pero quiero invitarte a que escuches la voz de Jesús en este tiempo, y que hoy tú puedas orar. Tal vez hay un gigante que te está gritando muchas cosas, y hoy la gente se burla por lo que tú haces y tienes el burro al hombro y estás muy cansado, muy cansada. Pero hoy necesitas aprender a escuchar la voz de Jesús. Por algo dijo Jesús que buscáramos su secreto, que cerráramos la puerta, y nuestro Padre que nos ve en secreto nos recompensará en público. No sé si tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, si estás enfrentando un gigante, pero hoy quiero invitarte a que sintonices tus oídos para escuchar la voz del Señor Jesús. Frente a ese gigante y esa situación que estás enfrentando, ¿ya escuchaste la voz de Jesús? ¿Tienes un versículo extraído de la palabra en el que Dios te habló para esa situación? Porque el mundo te está gritando: tú no vales, tú no sirves, tú no puedes. Pero Jesús no te está rechazando, no te está comparando, no te está intimidando. Jesús te está aceptando tal y como tú eres. ¿Sabe qué hizo David? David venció al gigante y conocemos la historia muy bien. Fue al arroyo, cogió 5 piedras. ¿Y sabe? Cogió 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos más. Y con la primera piedra mató a Goliat, pegándole un golpe certero, contundente en la cabeza. Dile: Señor, estas voces me están perturbando. Tal vez vienes de un rechazo de tus padres cuando eras pequeño, joven. Tal vez vienes de un rechazo de un esposo, de un amigo, de una autoridad. Tal vez tus padres siempre te compararon, tu abuela, tus abuelos, tu profesor te comparó. Y tal vez hoy hay una situación que te está intimidando,
que te está presentando como alguien muy grande. Pero déjame decirte, más grande que ese problema es Jesús. Y hay una canción que escuchamos: Jesús nunca ha perdido una batalla. Ese gigante perdió la batalla. Hay una canción que se llama Ese gigante se va para el suelo. ¿Qué tal si hablas hoy con el Señor y le dices: Señor, me han rechazado, me han comparado, me han intimidado, pero Jesús no te rechaza, Jesús no te compara, Jesús no te intimida. Jesús te acepta tal y como eres. Déjate amar por el Señor. ¿Sabía usted que un rechazado rechaza? Dile: Espíritu Santo, hoy llena mi corazón. Esta mañana en el ayuno tuvimos un tiempo especial de adoración al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios está esta noche en este lugar. Y deja que el Espíritu Santo quite ese rechazo, cure tu vida en esta noche. Esa comparación, esa intimidación. Habla con Él en este tiempo. No te quedes mirándome, habla con Él. Y dile: Señor, yo bendigo tu presencia. Mientras cantamos esta última canción, tú vas a dejar que el Espíritu Santo ministre tu vida, que el Espíritu Santo ministre tu corazón en este tiempo. Señor, tú eres soberano y poderoso. Señor, tú eres grande, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Despedimos a la iglesia en línea. Les agradecemos por haberse conectado con nosotros hoy. Gracias, Jesús.